Bienvenidos. En este espacio vamos a hablar sobre psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Vamos a entender que la psicología del desarrollo, psicología evolutiva, es una rama de la psicología que se encarga de estudiar, investigar sobre el desarrollo del individuo, cómo va pasando distintas etapas, cómo se va dando el desarrollo de las capacidades y condiciones cognitivas. Eh, Encontramos a muchos investigadores, muchos psicólogos y muchos, distintos investigadores, médicos, antropólogos, que fueron estudiando el desarrollo del individuo y contribuyen a esta rama. En esta pequeña presentación vamos a ver puntualmente una cierta comparación o análisis sobre los factores del desarrollo. Eh, Vamos a ver la herencia y el entorno, cómo juegan, y está bien aclarar que en un principio, por un momento, durante nuestra historia en la psicología, tuvimos como una cierta dicotomía con respecto a cómo somos actualmente debido a qué. ¿Sí? Por ejemplo, la persona que soy yo hoy y las capacidades que pude ir cultivando con el tiempo, puede ser que sea debido a la herencia genética. Entonces, a ese grupo se le llamaba determinismo genético. Se establecía que uno tenía determinadas condiciones a alcanzar y eso estaba ya establecido por la herencia genética de cada uno. Entonces ese grupo de psicólogos decía que la inteligencia, la personalidad se iba o se debía a las condiciones heredadas. Y en la vereda del frente, en oposición a esto, había otro grupo que establecía que el ambiente era el que nos iba a determinar quiénes somos. Y que la herencia por ahí no tenía mucho, la herencia genética no tenía mucho peso, y sí tenía el contexto en el que uno se va a ir formando, criando, en el que uno va a vivir. Entonces, era como cierta dicotomía o cierta diferencia, oposición entre un determinismo que era genético y un determinismo que era ambiental. Actualmente nosotros decimos que estos determinismos no existen, no podríamos establecerlos, sino que hay una interacción. No es que uno nace inteligente o se hace inteligente, sino que juegan ambos elementos. Nosotros nacemos con una predisposición a potencialidad y se debe a muchos factores, y se debe a factores que se dan durante el embarazo de nuestra madre, si tuvo o no tuvo determinadas complicaciones, a la alimentación, a un montón de elementos que juegan con respecto a la herencia. Y también hay muchos elementos que interfieren o afectan de alguna manera positiva o negativa, que tienen que ver con el contexto en el que uno está. Entonces, hay una interacción entre la herencia genética y el contexto en el que uno vive. De ahí podemos decir que no existe hoy por hoy un determinismo, ya sea ambiental o genético. No hablamos de eso, ¿sí? Ambos juegan. Podemos pensar que hay una comparación que ahora no recuerdo de quién le es propia esa comparación, pero dice que la herencia nos da el escenario, ¿sí? Nos da como el teatro, nos da la herencia genética, nuestro cuerpo, nuestra estructura neuronal, eso nos da la herencia. Pero la obra que se ve o la obra que transcurre en ese escenario es gracias a
el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Ambas son importantes. Podemos tener un excelente teatro, un excelente escenario, pero si no hay un buen guión, no se transcurre o no pasa muchas cuestiones de importancia en esa obra. ¿Sí? Entonces, ambos son importantes, tanto el escenario como el guión que se puede escribir en ese escenario o se puede representar en ese escenario. En ese sentido, traspolando un poquito esa ejemplificación, nosotros tenemos sí algo que traemos como herencia genética, que es muy importante, pero también el ambiente y el contexto en el que nosotros estamos es decisivo en nuestra formación. Ambas cuestiones influyen, no hay un determinismo.